Damos gracias primeramente al Señor por permitirnos estar en este lugar, reunidos aquí con los hermanos para narrar la vida de Moisés. Somos la red de hombres de la Iglesia del Calvario de las Asambleas de Dios. Damos gracias porque sabemos que usted está sintonizando este programa. Y si lo está haciendo, pues denle un like. Aceptamos que haga ahí, que mande ahí sus mensajes a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Y mi nombre es Fernando Sánchez y aquí estamos con el hermano Rodolfo Bardales y aquí está Osea Cruz. Y para empezar, pues vamos a empezar hablando de la vida de Moisés. ¿Por qué se da su nacimiento? ¿Qué propósitos traía él cuando nace? ¿De qué tribu es? Y para eso vamos a dejar al hermano Rodolfo Bardales para que empiece ya narrando en cuanto a la vida de Moisés. Esperamos que usted aprenda ahí donde está en su casita, sintonice ahí la página de la Iglesia Asamblea de Dios del Calvario y vamos a ver. Bueno, gloria a Dios, le damos gracias a Dios primeramente por el privilegio maravilloso de poder compartir una historia tan especial, tan maravillosa, que ha marcado realmente la humanidad, porque en esta forma Dios se manifiesta de una manera muy prodigiosa en la vida de este hombre. Cuando vemos cómo nace, cuál es el nacimiento y de qué forma Dios ha trazado un plan en cuanto a esto. Y en el Éxodo capítulo 2, en el primer versículo, la Biblia nos dice que ¿cómo nace? ¿Cómo surge esto? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Podemos ver que desde el inicio de esta historia, podemos ver que Moisés ya venía marcado, porque la tribu de Leví eran sacerdotes por excelencia, desde el principio. Y entonces Moisés ya viene con ese sello, ya con esa marca, como levita, como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el enemigo siempre quiso, desde el principio, desde el Génesis, del principio de Génesis, el enemigo siempre ha querido trastocar el plan divino, el plan redentor de Dios. Pero vemos que cada vez que se trama este tipo de situaciones, Dios da siempre la salida. Vemos aquí que el faraón, en ese tiempo, las mujeres estaban dando a luz muchos varones, las israelitas. Y entonces, en este momento, se preocupa el faraón y dice: ¿cómo es posible de que estas hebreas estén dando a luz tanto varón? Y entonces comienza a querer destruirlos, a querer matar, y entonces da un edicto real de que sean destruidos y que sean muertos todo varón que naciera de las hebreas. Y este es el caso más maravilloso que podemos ver cuando el enemigo ha querido siempre destruir el plan de Dios. Viene y dice que cuidaron a Moisés por espacio de 3 meses, escondido ahí. Pero ya cuando no pueden tenerlo más escondido, porque el muchacho fue inquieto desde que estaba pequeño, y vienen y no hacen otra cosa más que echarlo al río. ¿Y dónde va a caer? En las manos de la hija, de la hermana y de la hija del faraón. Estaban todas ahí en el río, y resulta que ahí encuentran al hermoso varón y inmediatamente lo identifican. Dice: este no es más que un hebreo. Entonces, pero con todo y eso, vieron lo hermoso, vieron lo bien que estaba el muchacho, y lo tomaron
inmediatamente lo llevaron ¿a dónde? Mire esto, al palacio real. Entonces, el enemigo siempre ha querido a veces aplastarnos a nosotros, aplastar a muchos de sus siervos, pero en el plan redentor de Dios nos lo puso de estar en un hogar de esclavos, los pone en la primicia, donde está el rey, y halló gracia, y eso es lo bonito. Desde ahí comienza a florecer la vida de Moisés, y comienza a ser plantado, a ser educado, a ser formado en el palacio real. Eso es maravilloso, ¿no? Y yo sé que yo podría hablar más, pero yo me quiero quedar ahí con ese Moisés chiquitito, porque los hermanos van a seguir engrandeciendo esto y van a poner esto hasta llevarlo a un nivel superior. Así es de que así es el nacimiento de Moisés. De una hebrea pasa a manos entra al palacio real, y otra sorpresa más, cuando buscan quién cuidar al niño, lo cuida la misma mamá, lo tiene que dar de amamantar. Muchas veces el enemigo ha querido hacer, y siempre el plan de él va a ser eso, pero el plan redentor de Dios es siempre para salvación. Así es de que los hermanos van a seguir exponiendo esto. Realmente esto es bien maravilloso, esto es bonito. Solo una pregunta, hermano Rodolfo, un comentario. Según tengo entendido, la vida de Moisés simboliza a Jesús, porque miramos ahí en la historia de Moisés de que el faraón manda a matar a todos los varones. Y en la vida de Jesús encontramos que Herodes manda también a matar a los varones porque quiere matar a Jesús, por lo que él va a hacer, y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Sí, entonces, el mismo trama del enemigo, destruir. Y dice que de la cruz, de la resurrección de Jesucristo al trono de Dios. Entonces, eso es lo que podemos ver en esto, y simboliza a Moisés, a Jesucristo, y vemos el mismo trama. Herodes quiere destruir, quiere matar a todo varón, a todo niño, porque él se da cuenta que ha nacido un redentor, un salvador, un rey. Y entonces lo mismo ocurre. ¿Y qué hace José y María? Se llevan al niño y lo esconden por mucho tiempo, hasta que muere el rey. Ellos pueden regresar otra vez a... Eso es lo mismo. Igual lo que pasó con Moisés. Igual. A Moisés lo tuvieron escondido ahí por 3 meses, creo que fue, ¿verdad? Igual, y hasta que tomaron la decisión de lanzarlo por el río. Y entonces, casi el mismo propósito, porque cuando Moisés nace con un propósito, y es salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Jesús, cuando nace, es salvarlos del pecado a nosotros. Entonces, y nosotros estamos esclavizados en el pecado, y Jesús los salva de esa esclavitud del pecado. Y Moisés salva de la esclavitud al pueblo de Israel en Egipto. Así es. Eso es lo que les digo, que el enemigo siempre ha querido, y el plan de él ha sido siempre aplastar, destruir lo que Dios ha hecho. Pero Dios, nadie puede contra Dios. Nadie. Una pregunta, hermano Rodolfo. Bíblicamente conocemos la historia de Moisés, aunque no aparece en la Biblia, pero usando la lógica, yo quería preguntarle a usted si Moisés fue un hombre de guerra, porque si fue criado como un egipcio, recibió estudios como un egipcio, usando la lógica, tiene que haber sido un hombre de guerra también. Claro, esto se remonta desde tiempos muy antiguos hasta el día de hoy. Estos países han tenido y han seguido siempre el mismo rol. Esta gente tenía, Moisés como príncipe en el palacio, tenía que ser instruido en toda área, en todas las áreas. Y
incluso aprender idiomas, aprender artes y todo. Ellos tenían un tiempo, y Moisés vivió un tiempo bastante especial. Fue preparado en el palacio del faraón, fue preparado en muchos. Moisés fue un guerrero, Moisés fue un arquitecto, Moisés fue un hombre muy preparado intelectualmente y un hombre de guerra. Entonces, eso es lo que podemos nosotros ver a raíz de estas cosas. Las primeras guerras que se libraron con algunos pueblos ahí, tendría que haber sido Moisés el hombre que tendría que llevar la batuta en esto. Y indiscutiblemente, hombre de guerra, un guerrero, un sacerdote, un hombre muy preparado en todas áreas. Porque eso era lo que el rey tenía que esforzarse, enfocarse en preparar a los príncipes para todo, porque iban a ser los sucesores de él a la hora de que él muriera. Entonces tenía que dejar el reino asegurado a una persona muy preparada en todas las áreas. Y esto, la verdad es que no quisiera adelantarme ahí, porque yo creo que el hermano tiene también algunos datos ahí más importantes, y vamos a ir abundando en esto más adelantito. Yo creo que el hermano también tiene. Ok, entonces yo quiero hacerle una pregunta al hermano Oseas Cruz, siervo del Señor. Aquí estamos. Yo analizaba, hermano, cómo Moisés recibe el llamado de parte de Dios para salvar al pueblo de Israel. Y yo analizaba cómo Dios le hace el llamado a un hombre que no conoce a Dios. Porque Moisés fue creado como un egipcio, no conocía a Dios. Mientras tanto, sus hermanos sí lo conocían. Aarón, María, conocían a Dios, pero Moisés no lo conocía, porque Moisés no se crió con su propia familia, sino que se crió prácticamente con los hijos del faraón. Sí. Ok, hermano, Dios los bendiga. Antes de entrar a ese punto, me gustaba, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 11 al 15, como decía nuestro hermano Rodolfo, Moisés ha sido instruido en todo, pero sin embargo él tiene como ese por dentro un llamado, un propósito, porque él le quita la vida a un egipcio porque está azotando a sus hermanos. De cierta manera, él sabe que tiene un propósito, él sabe que es hebreo, de alguna manera lo tiene que saber, y sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Tuvo tal vez alguien le contó acerca del Dios de los hebreos, pero no conocía verdaderamente a Dios. Y en ese momento él siente que tiene un llamado, un propósito, y mata a un egipcio. Hey, este está molestando a mis hermanos. El llamado lo estaba llamando. El llamado sentía que el propósito lo estaba llamando. Y él toma una decisión ahí que todavía no era el tiempo. Él se quiere convertir en libertador antes del tiempo. Pero dice, hey, todavía no estás preparado. Te estás adelantando. Y vemos cómo Dios va usando todo lo que decía el hermano desde su nacimiento. Él tiene un propósito. Y puse algo ahí en nota que podemos aprender nosotros también. Dice, nos puede pasar lo mismo de la vida de Moisés. Podremos alcanzar el éxito en lo secular, en las cosas de este mundo, pero si no estamos cumpliendo el propósito de Dios, no seremos felices. Sabemos que Moisés estaba en los lujos, en toda preparación y todo lo mejor de aquel tiempo, pero él sabía que tenía un llamado, tenía un propósito, y ahí donde estaba, él sentía que no era su vida real. Entonces Dios de una o cierta manera permite que le quite la vida a este hombre, y a causa de eso le toca que huir. Y sabemos que se va para vivir, dice ahí, al capítulo 2, versículo 10 al 15, habla que se va a vivir a Madián. Ahí se casa con Séfora y tiene su primer hijo llamado Gerson. Y en todo esto el pueblo de Israel está sufriendo, está orando, clamando a Dios. Y es ahí donde entro a la pregunta que me hace acerca del llamado de Moisés. Lo encontramos en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Dice, Dios se le presenta a Moisés. De alguna manera Moisés sabía de Dios
pero aún no conocía el verdadero Dios de los hebreos. Ahí en ese momento se le presenta, ya han transcurrido 40 años. De ese entonces él ha sabido de Dios, tal vez su suegro le ha hablado de Dios y todo, pero no conoce a Dios. Y él se le hace extraño que allá en la montaña hay algo que está encendiendo y no se consume. En desierto a veces es normal que se encienda una zarza por la calor, la temperatura. Pero lo extraño que él mira es que esa zarza no se está consumiendo. Ey, ¿qué está pasando aquí? Y adentra, y se sube a la montaña y ya ve que es Dios mismo que le está hablando. Y me gusta la palabra que usa ahí en el verso 4 que dice, heme aquí. Está recibiendo el llamado. Y nosotros también, siempre poniéndolo a nosotros, aplicándolo a nuestra vida, ¿cómo respondemos al llamado, al propósito? ¿Será que decimos, no, ahorita no tengo tiempo, ahorita estoy trabajando, ahorita estoy estudiando? Y a veces Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no respondemos a ese llamado. Dios tiene un propósito con cada persona, pero lo que pasa es que muchas personas rechazan el llamado de Dios. Pero me gusta lo que hace Moisés. Le dice, heme aquí. Aunque no conocía a Dios, ¿verdad? No sabía nada de Dios, de un encuentro personal, pero me gusta esa frase, heme aquí. Muchas veces nosotros también podemos estar así, sin saber de Dios, sin tener un encuentro, pero lo que Dios quiere escuchar es esa palabra, heme aquí. Y es ahí donde empieza también el propósito. Dice ahí, es donde Dios le presenta el problema y la solución. Me gusta, hermano, porque cómo se le presenta a Dios a Moisés y le dice, yo soy El gran yo soy. el gran yo soy, el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. De generaciones. Y me imagino que Moisés Vino a memoria. se vino a memoria porque tiene que haber escuchado, porque me imagino que de repente ahí se juntaban con los hebreos y tal vez escuchaba el Dios que ellos tenían. Sí. Y ahí vino memoria a él, este es el Dios que he escuchado. Así es, y como decía, volvemos al inicio, quien lo estaba criando era la misma madre. Y también de alguna manera estaban sus hermanos. Y algo que hacía el Antiguo Testamento, las personas, era contar las historias. Contar lo que había pasado del pueblo de Dios antes. Sabemos que todavía Egipto estaba ahí, no había sucedido el éxodo. Pero las historias siempre era como una tradición, contar todo el pasado. Entonces Moisés sabía, pero aún no conocía a Dios. Y es ahí donde seguimos hablando del llamado, que quiero tocar también un punto ahí. Del capítulo 3, siempre el capítulo 3, del verso 11. Cuando Dios le presenta el propósito, le presenta el problema. Sabemos que el pueblo de Israel está siendo esclavizado. Y Dios le presenta la solución también a Moisés. Y le dice, hey Moisés, con vos quiero hacer algo. Y es ahí en el capítulo 3, verso 11, donde dice, y Moisés se cree poco para hacer semejante cosa. Porque vemos algunas excusas de Moisés en todos esos versos. Y empieza ahí con las excusas. En el verso 11 dice, ¿quién soy yo? Luego en el verso 13 dice, ¿quién eres tú? En el capítulo 4, verso 1 dice, no me creerán. Luego en el verso 10 del capítulo 4 dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ahí se miran las 4 excusas de Moisés, ¿verdad? Sí, ahí empieza a dar excusas de él. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No me creerán. No he sido hombre de fácil palabra. O sea que era tartamudo, ¿verdad? Moisés. Y él pone todas esas excusas. Y podemos también aprender de esto. Dice, a Dios no le importan nuestras excusas ni nuestras limitaciones. Él solo quiere un corazón dispuesto y obediente para cumplir su propósito. Y porque el hombre siempre pone excusas para no buscar de Dios. Así es. Empieza a decir, no, que yo tengo este vicio, que salgo tarde de trabajar. Siempre anda buscando excusas para no buscar de Dios. Así es. Pero como cuando Dios escoge a alguien para un propósito, ya puede poner las excusas que ponga, Él lo toma y lo lleva al camino. Y vemos que en cada excusa Dios le pone, hey, yo tengo una solución para tu excusa. Y ahí le dice, ¿quién soy yo? Pues Dios le dice, yo te he escogido a ti. ¿Quién eres tú? Él ahí, lo que decía usted, se revela por primera vez el nombre de Dios, que es el gran yo soy,
que traducido es como Yahweh y todo eso lo que significar que es Jehová. Y de ahí dice, no me creerán. Y Dios también le da una solución. Le dice, nunca has sido hombre de fácil palabra. Bueno, te voy a poner a tu hermano Aarón. Dios no le importa nada de nuestras excusas, nada de nuestras limitaciones. Dios lo que quiere es un corazón obediente para Él. ¿Verdad? Que no importa la excusa que nosotros pongamos. Podemos decir, es que yo no he estudiado, es que yo no puedo leer, que yo no puedo escribir, que a mí no me van a escuchar. No, a Dios no le importa nada de eso. Vemos a Moisés, a un hombre lleno de excusas en este llamado. Dios está tratando con él y él está poniendo sus excusas, pero más adelante todo cambia. Y entonces esa es mi parte ahí del llamamiento de Moisés, que podemos aprender nosotros, ¿verdad? Que no importa cuáles sean nuestras limitaciones, no importa si tenemos miedo de hablar en público, que no importa cuáles sean nuestras limitaciones, el temor siempre va a estar, pero como dicen, la acción cura el miedo. A veces nosotros, disculpe, usted me dijo, hermano Seas, bueno, le toca ahí hacer algo. Pues uno siempre con nervios y todo, con miedo ahí, pero sabemos que tenemos el respaldo de Dios. ¿Qué tal que yo le hubiera dicho, no, hermano, es que me da pena, es que me da miedo, mire que la hermana Yesenia anoche de la vara, del poder de la vara? Quiero encontrarlo para hacer una comparación con el versículo 22. Vamos a leerlo, el versículo 20 creo que es. Dice, no, quiero ver. Puede darle chance al hermano ahí, preguntarle, mientras se encuentra eso de la vara, puede preguntarle algo al hermano Rodolfo. Quiero ver, ahí lo puse. Hacer una comparación, pero lo que quiero dar a entender es que Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Él le dice, una vara. Bueno, con esa vara vas a hacer esto y lo otro. Y el versículo 22, parece que no recuerdo muy bien, pero lo he puesto ahí. Dice que Moisés volvió, ya no mencionaba la vara de él, sino que la vara de Dios. O sea, ya había sido un cambio. Ya no era la vara de Moisés, hoy era la vara de Moisés. La vara de Dios. Ya había habido una transformación en su vida, totalmente. Ya lo voy a buscar ahorita ahí. Pero vemos que Dios obra de una manera impresionante en la vida de Moisés. Yo narraba, hermano, cuando le dice que la tira al suelo y aquella vara se convierte en culebra. Ajá. Y dice que Moisés corría, dice. Ajá, sí. Porque digo yo, cualquiera va a tener temor, va. Y máximo que en aquellos tiempos pues se daba mucho que en Egipto habían la culebra que más abundaba era la cobra. Sí. Porque ese es el símbolo de ellos, la cobra. Y esa vara posiblemente se haya convertido en una cobra y grandota. Sí. Imagina, tómala por la cola, le dice. ¿Cuándo se ha tomado? Porque así científicamente dice que una culebra no se puede tomar de la cola. ¿Verdad? En la lógica no se puede tomar de la cola, sino que tendría que tomarse de una manera sobre la cabeza ahí, porque le toma de la cola, tiene toda la flexibilidad para morderlo. Para darse vuelta. Y Dios le dice, tómalo de la cola. Le dice, hey, toma el control, tú tienes el control de esa vara. ¿No? Así que muy interesante lo de Dios, es Dios fuera de la lógica. Dios obra así de manera incógnita en el propósito. ¿No? Y todo obra para bien en el camino de Dios. Amén. Ahora yo creo que ahí cuando ya se va para Egipto y ya vienen las pruebas que son las 10 plagas, cuando el faraón endurece su corazón, ¿verdad? Y empiezan las 10 plagas, la de los piojos, la de las ranas, la de la sangre, el agua se convierte en sangre, pero de las 10 plagas, hermano, la que más impacta es la última plaga. Esa es la que más impacta, ¿va? Porque podemos aprender bastante de esa plaga, de lo que ocurrió en la vida de los primogénitos de Egipto, ¿no? Y Dios le da una orden a Moisés y le dice, hey, todas las casas que estén manchadas con sangre de cordero, ahí no va a llegar el ángel de la muerte. Y todos los hebreos fueron obedientes y hicieron eso, ¿no? Y todos aquellos que no tuvieron, murieron. Y eso también podemos aprender aplicándolo a el día de hoy, la sangre de Jesucristo que fue derramada. Que venga el castigo, porque esto era un trato con Egipto, un pueblo pagano, mundano, y Dios estaba castigando. Dios tenía un propósito en endurecer el corazón del faraón para no dejar ir al pueblo.
Y Moisés se había perdido, decía, ¿y qué está pasando? ¿Por qué será que el pueblo, este faraón no deja ir al pueblo? Pero Dios estaba tratando con este pueblo. Y entonces la última plaga era que todos los primogénitos iban a morir. Pero Dios le dice, donde haya sangre, ahí no va a entrar. Igual tenemos la sangre de Cristo en nuestra vida. Tal vez no la tenemos en nuestra casa manchada, pero sabemos que hemos aceptado a Jesucristo y hemos reconocido el sacrificio de Dios. Y nuestro cuerpo está manchado con esa sangre que nos ayuda y nos guarda y nos protege, y también nos protege de la maldad de la muerte, de una muerte eterna, sino que tenemos una muerte, una vida en salvación en Jesucristo. Dice ahí va que el ángel de la muerte pasó por cada una de las casas, pero el pueblo de Dios no fue tocado por el ángel de la muerte. Entonces nos enseña, ¿verdad?, que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, por medio de la sangre que derramó en aquella cruz por nosotros, la muerte no tiene potestad en nosotros. No tiene, así creo es. que así es, no sé, el hermano Rodolfo, creo que así es, ¿va, hermano Rodolfo? Así es, podemos aprender mucho. Y regresándonos un poquito atrás, vemos ahí en el capítulo 5, Moisés está un poquito confundido. Sabemos que Moisés regresa bien obediente, y él va, hace todo lo que Dios le dice, pero de repente como que se pierde en ese llamado, el propósito, porque llega ante Dios y le dice que está pasando, que no, el faraón no quiere dejar ir a su pueblo, y él está así como confundido, pero Dios recuerda ese llamado, le dice, hey, recordá, yo tengo un propósito con vos, tengo un propósito con mi pueblo también, así que tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Y muchas veces así puede pasar en nuestra vida también. Dios nos ha llamado, tenemos ese llamado, y a veces sentimos que vamos por el camino equivocado. ¿Y será que Dios me mandó a este lugar? ¿Y será que tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Hay cosas en la Biblia que nos ponen así como a pensar. Por ejemplo, dice que si tu hermano te ha ofendido, ve tú y pídele perdón. Si usted me ha ofendido a mí, lógicamente, ¿quién tendría que pedir perdón? Usted. Pero la Biblia me manda a pedirle perdón a usted, ¿ah? Aunque usted cometió el error. Hay cosas en la Biblia que no la podemos comprender. Y así estaba Moisés confundido. Dios me manda a libertar al pueblo. Me dice que vaya donde el faraón y que haga esto y lo otro. Pero Dios mismo endurece el corazón del faraón para no dejar ir al pueblo. ¿Qué está pasando aquí? Y ya llega Moisés donde Dios y le dice lo que está pasando. Pero Dios recuerda su promesa con él, su propósito, su llamado. Y con su pueblo también le dice, hey, tranquilo, yo tengo el control. Todo va a estar bien, le dice. Amén. Entonces, hoy vamos a ver, va, ya cuando el faraón ya se le ablanda el corazón y deja salir al pueblo de Israel de Egipto. Y encontramos ahí en Éxodo 13:3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, y pues Jehová ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y salieron de Secot y acamparon en Etán. Ahí sale el pueblo victorioso, con mano poderosa, porque el faraón los dejó ir, pero Moisés iba al frente de ellos, guiándolos. Y yo me ponía a pensar, hermano Rodolfo, que 430 años pasó este pueblo de Israel clamando por la libertad. Y ese día se había cumplido. Moisés sale victorioso con el pueblo de ese lugar, ¿va? Camino hacia el desierto. Y dice que, leyendo yo, hermano, la historia de Moisés, dice que era una buena cantidad de personas. Eran aproximadas 600,000 personas, sin contar a los niños. Salieron de ese lugar. Camino va hacia el desierto, buscando el Mar Rojo. Pero encontramos, ¿verdad?, que empiezan las trabas ahí en el camino, ¿va? Y Dios le dice a Moisés, no lo guíe, pone donde están ¿cómo llaman? Los filisteos, ¿verdad? Porque allí había muchas guerras, peligroso, regresen para atrás, llévalo por el desierto, camino hacia el Mar Rojo.
Y dice que encontraron un lugar ahí cerca del desierto y habitaron ahí en Etán. Y dice que Dios iba delante de ellos, los iba guiando, ¿va? Como el guerrero, el primer guerrero, ¿va? Iba guiando a Moisés y al pueblo. Dice que iba como una columna de nube de día y de noche era columna de fuego. Sabemos que Dios no se apartaba ni a la izquierda ni a la derecha de ellos, ¿va? Entonces, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, tenemos que tener bien en claro que Dios es el guardaespaldas del suyo. No importa que venga o qué enemigo tenga, el único que lo va a defender es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios iba allí en el pueblo de Israel y dice que salieron el primer mes. El primer mes, según la historia, es del calendario hebreo, se llama Nisan, ¿va? Entonces, ese es el primer mes del calendario hebreo. Y este mes está ubicado entre enero, febrero, entre marzo y abril. Ahí está ubicado el mes de Nisan. Y este mismo mes es cuando Dios demanda al pueblo que celebren, que 7 días coman pan sin ponerle levadura. Pero el 7º día será fiesta, dice. ¿Por qué? Por la salida de Egipto. A ver si, hermano. Sí, y mire, si nosotros prestamos atención a la cuestión de los datos, miramos que por esa misma fecha, por ese mismo tiempo, entre marzo y abril, también fue la liberación de la humanidad a través de Jesucristo. Por eso es que algunas sectas religiosas se dan ahí la tarea de decir, de que vamos a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Igual cuando se da la resurrección y la muerte de Jesucristo, igual si nosotros miramos la cuestión de los datos del calendario, nos vamos a dar cuenta también de que coincide también con la liberación de nosotros en esta generación. Es algo maravilloso cuando nosotros comenzamos a escudriñar estos temas así y nos vamos dando cuenta cómo ha venido Dios obrando de manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas que miraba ahí cuando estaba haciendo el repaso a ustedes es que cada vez que Moisés se presentaba al faraón, le decía: deja ir a mi pueblo para que te sirva, para que le sirva a Dios. Porque así decía: para que me sirvan. Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, para que me hagan fiesta en el desierto. O sea, todo esto es lo que nosotros podemos ir viendo en esto. Y eso es lo que miraba, que cada vez que Moisés se presentaba al faraón, le decía: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, la libertad de nosotros, la verdadera libertad de nosotros es para servir a Dios. Y eso debería de ser, eso debería ser lo especial en nosotros. Porque ese fue el propósito. Si usted ve que cada vez que se presentaba Moisés al faraón era con esos propósitos. Y eso le decía: ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Jehová Dios de nosotros? Que le sirvamos. Y entonces son dos cosas que yo quería remarcar ahí en este aspecto, que si usted estaba diciendo que en el mes de Nisan y el otro no me acuerdo qué otro mes es, que coinciden en los meses, y es igual también en la redención de Jesucristo en esta generación. Que es la Semana Santa, ¿va? Y yo creo que es la única que coincide con el calendario. Claro. Es la única. Bueno, llega esta historia de Moisés, hermano, es una historia muy larga, que quién sabe, ¿va? Que lleguemos a terminar lo que hemos empezado, ¿va? Pero algo vamos aprendiendo de esto, ¿va? Y esperamos en Dios que nos ayude hasta cumplirlo el tiempo que vamos a estar aquí. Hay mucho que aprender de todo, del llamamiento de Moisés y cómo su salida también, algo que me gustaba, ¿verdad? Cómo Dios los bendice. Vayan y pidan allá a los egipcios. Y cómo ablandó Dios el corazón de los egipcios, que les regalaron oro, plata. O sea, la gente salió rica de ahí. Salió bendecida. Ese es el Dios que tenemos también, que no importa a veces la situación que estemos pasando en nuestra vida, pero Dios puede cambiar todo de la noche a la mañana.
Podemos ser bendecidos hablando en este sentido, así económicamente. A veces estamos pasando un mal momento, un mal momento, pero Dios puede usar aún las personas inconversas que puedan bendecir nuestra vida. Y sé que muchas veces ha pasado eso en nuestra vida. Y vemos aquel pueblo endurecido y todo aquí. Y luego ya cuando están saliendo, y Dios les manda, vayan a pedir, que ellos les van a dar. Y cómo fueron a pedir, les dieron oro, plata. Y más adelante también podemos aprender de eso, que esa bendición no la supieron cuidar. Se convirtió en maldición. Porque todo ese oro y toda esa plata construyeron un becerro de oro, ¿va? Para adorar a ese becerro. Y esa bendición la convirtió en idolatría. Aplicándolo también a nuestra vida, muchas veces hay bendiciones que si nosotros no las cuidamos, nos pueden alejar de Dios también. Tener un equilibrio en esa parte de las bendiciones de Dios, que no se conviertan en maldición, como dice su palabra, porque ellos hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Del mismo oro que habían sacado de Egipto, ese mismo oro lo construyeron en un Dios. Así que puedo hacer la referencia de cuidar lo que Dios nos ha dado. Las bendiciones, que esas bendiciones de Dios no se conviertan en maldiciones. Amén, hermano. Y mire que el pueblo de Israel, hay algo que me impacta en la salida de Israel, hermano, cuando ya llega al mar Rojo, ¿va? Científicamente, hermano, dicen, ¿va? Los científicos encuentran un brazo del mar y ese brazo tiene de longitud 8 kilómetros. Y según ellos, ¿va? Se cree que por ese brazo fue que cruzó Moisés. Puede ser, ¿va? Que ya haya una idea por dónde fue que cruzó. Porque ese es el brazo más corto del Mar Rojo. Tiene 8 kilómetros. Y estaba yo estudiando, hermano, decía yo, un ser humano, ¿cuántos kilómetros puede caminar en una hora? Y según estudio puede caminar de 4 a 5 kilómetros. 4.5 a 5 kilómetros por hora, caminando, ¿verdad? Entonces decía yo, a saber cuánto caminó Israel por medio del mar. Dice que el mar se hizo en dos, era como un muro. Y yo cuando he leído esta historia me gozo un rato, hermano, porque digo yo, los niños cuando miraban las aguas partidas, porque eran como un muro, quizás de repente decía yo, quizás tocaban el agua o algo así, algo cuando Pasando la mano. Sí, cuando uno empieza a delirar y empieza a usar la imaginación. A usar la imaginación, los niños cuando pasaban por ahí, porque dice que el mar por viento recio se hizo en dos. Y dice la Biblia que era como un muro a la izquierda y un muro a la derecha. Entonces la otra es saber cuánto caminaron por medio de ese mar, hasta cruzar al otro lado, ¿va? Y es algo sorprendente el poder de Dios, lo que Dios hace, ¿verdad? Porque dice que el faraón endureció su corazón, tomó sus caballos, aproximadamente 600 soldados, con sus carruajes, sus mejores soldados, y empezaron, ¿verdad? Empezaron a ir detrás del pueblo de Israel con Moisés. Iban dispuestos a matarlo, ¿no? Dispuesto a matarlo. Pero dice que, imagínense, que dice que Dios iba delante de él, como una columna. Pero cuando Dios se da cuenta que el faraón endureció su corazón, porque Dios mismo lo permitió, dice que se quitó del parte de adelante y se puso atrás. O sea que si analizamos, los iba guiando, pero ya después los protege. Sí. A mi pueblo nadie lo toca. Sí. No tenemos a un rey de reyes, ¿verdad? Y vemos también antes que sucediera eso ahí, a un pueblo preocupado y reclamándole a Moisés, hey, para morir nos trajiste hasta acá. Estaba enfrente del mar y como digo yo, lo podemos aplicar a nuestra vida. Muchas veces estamos así como frente al mar, aquí está el mar, atrás están nuestros enemigos. Enfrente tenemos el mar y atrás tenemos a nuestros enemigos y podemos preocuparnos, pero aunque todo se mire gris, todo se mire oscuro, sabemos que Dios siempre guarda a nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros y Él ha prometido estar con nosotros. Si Dios nos ha llamado, Él nos va a guiar, pero tenemos que estar ahí agarrados de Él, de sus promesas y no apartarnos sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Vemos que el pueblo de Israel estaba preocupado y asustado. Y Moisés también, de cierta manera, ¿qué hago? Y Dios le dice, vamos, extiende tu vara. Y ahí vemos la obediencia de él también, la fe.
Ahí tenía que usar la fe, sí o sí. Aprendemos. Y el pueblo de Israel pasó muchas pruebas por el desierto, ¿verdad? Pasó muchas pruebas por el desierto que como yo le digo, el tiempo no nos alcanza para narrar toda esa historia, pero sí me gustaría, hermano, llegar al punto cuando Dios lo lleva al monte del Sinaí para darle las reglas, cómo debe el pueblo corregirse, seguir, caminar, apegarse a las reglas del Señor. Y lo lleva ahí al monte de Sinaí, al pie de la montaña, y ahí lo deja. Y Dios dice que Moisés sube la montaña por 40 días y 40 noches, ¿va? Prácticamente, imagínense lo que Jesús ayunó, 40 días y 40 noches. Moisés sube la montaña y había algo, hermano, que yo me quería enseñar en este programa. Quería enseñar algo. No importa la religión, no importa el nombre de tu iglesia que sigamos, hay una sola regla que cualquier iglesia puede seguir para ser salvo, y son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cualquier dominación que sea, tiene que seguirlo, porque si no sigue esos 10 mandamientos, está perdido. Compartir algo ahí acerca con los 10 mandamientos. 5 mandamientos son para hacerlos con nuestro prójimo, con mi hermano, con usted, y 5 son para Dios, para obedecer a Dios. Y por eso Dios lo resumió hoy: ama a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y todo. Entonces 5 de esos 10 mandamientos, que vemos que 5 son para tener ese cuidado, esa comunión con Dios, y los otros 5 son para tener esa comunión con nuestro prójimo. Amén. Y esos 10 mandamientos, hermano, por ejemplo, el primer mandamiento, hermano, el primero, que estos tenemos que cumplirlo todos, porque dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no traerás imagen ni semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas. Yo no puedo hacer una imagen, inventármela y adorarla. No se puede. Porque dice el Señor: yo soy un Dios celoso. Dios celoso. Dice. Un Dios celoso, oiga bien. Así es. Que te saqué de tierra de servidumbre. Imagínese, y inclinarme ante una imagen. Yo cuando tengo que inclinarme es al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo miramos, pero sabemos que existe, sabemos que lo sentimos. Porque a veces el ser humano lo que quiere ver es aquella imagen, aquella foto. Eso es lo que quiere ver. Pero a Dios lo llevamos en nuestros corazones. Es por fe. Es por fe que lo seguimos. Es por fe que los inclinamos. Es por fe que sabemos que Él está en este lugar, por ejemplo. ¿Verdad, hermano Rodolfo? No sé si usted va a agregar algo ahí. Gloria a Dios. Sí, es que realmente cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí, es eso el momento más trascendental, más fuerte que ha marcado la humanidad hasta el día de hoy, porque ahí es donde se recibe la ley, los estatutos, y qué es lo que nosotros tenemos que cuidar o guardar para poder nosotros ir regenerándonos, para así poderlo decir así, porque estas leyes fueron y estos estatutos fueron hechos y creados por Dios para que nosotros lo volvamos a Dios con todo nuestro corazón y le sirvamos, le respetamos y le reconozcamos que Jehová Dios es todo en nuestra vida. Entonces, si nosotros tomamos a Dios en primer lugar en nuestra vida y como decía el hermano, y le veneramos, le honramos, porque dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es maravilloso porque el guardar estos mandamientos, los hermanos lo hacían así, lo reducían a dos. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Ahí estamos guardando, como decía nuestro Señor Jesucristo, la ley y los profetas. Ahí estamos encerrando todo. Entonces, para nosotros tener una conducta apropiada para adorar y para servir a Dios, tenemos que aferrarnos a ese principio. Si nosotros tenemos ese principio aferrado a nuestro corazón, a nuestras vidas, la cuestión va a ser diferente para nosotros. La misericordia y la bendición de Dios es para nosotros. Y eso es lo que, porque cuando mirábamos allá, que cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud, le dice, y esto le contarás a tus hijos de generación en generación. Esto tiene que transmitirse, esto tiene que irse transmitiendo de generación en generación. Hace poco nosotros estuvimos en una conferencia de matrimonios en la iglesia, por cierto, una bendición muy maravillosa. Pudimos estar aquí, yo creo que primera vez que miro tanta familia, tantos matrimonios congregados en la iglesia, y eso es maravilloso. Nuestro pastor decía de que lastimosamente para el matrimonio no había una formación, una escuela, pero yo analizaba, yo quería participar en ese momento y decía, pero nosotros estamos marcando, yo vengo en mi matrimonio dándole esa enseñanza a mi hija o a mi hijo para que estos el día de mañana sean personas de bien, que reconozcan, que respeten y que tengan a Dios como su único y verdadero Salvador y que lo reconozcan a Él en todos sus caminos. Entonces, esto es lo maravilloso, que eso se venga de generación en generación. Y eso es lo que podemos nosotros ir transmitiendo cada día. Y eso es lo que tratamos ahora con esta historia, transmitir este mensaje. ¿Hace cuántos años fue esto? Y mire, la seguimos contando. Y vemos que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra que está escrito ahí. Y dice, esto lo vamos a contar de generación en generación. Y claro que yo también, vienen mis hijos por fe, y también les voy a hablar de eso, si Cristo todavía no ha venido a levantar su iglesia. Así que muy bonito compartir la palabra de Dios, compartir esto y aprender y ponerlo por práctica. Y todo lo que hemos hablado aquí también le pueda servir a alguien, a una persona. Nada pasa de la casualidad, todo pasa con un propósito. Ok, ya para ir cerrando, pues quiero felicitar al hermano Rodolfo, que ha estado con nosotros, y también al hermano Osea Cruz, ministro del Señor. Un placer, un placer. Y mi persona que hemos estado compartiendo aquí. Y pues damos gracias al Señor por haber estado en este lugar. Amén. Y que si usted estuvo viendo este programa, pues compártalo, dele like, haga comentarios. Sí. Eso es lo que se trata, ¿verdad? De este programa. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y hasta pronto, ¿verdad? Amén. Amén. Dios les bendiga.